Amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Ya buenas tardes, ya acaban de dar hace unos segundos las 12 del día, ya cuenta como tardes. ¿Cómo han iniciado este año que por ahí hemos estado escuchando que hay algunos problemas financieros? Espero que tú hayas ido poco a poco siguiendo eh, los comentarios que vamos haciendo en este programa de finanzas, de cuestiones fiscales a través de los meses, a través de las semanas, porque creo que son tips, son ideas que sí te sirven para las finanzas. Creo que quien ha logrado implementar los comentarios que hemos hecho en tu programa, creo que han logrado empezar este año 2022 con menos problemas. Quienes no, pues todavía estamos a tiempo de corregir las finanzas de nuestro negocio. El tema que traigo hoy, las finanzas en mi negocio. ¿En qué me puede ayudar las finanzas en mi pequeño negocio? Y recordemos que esto también lo podemos transmitir a nuestras cuestiones de finanzas personales o familiares, pero van directamente relacionadas para lo que son nuestros negocios. Entonces, las finanzas en mi negocio. Todos tenemos por ahí un pequeño negocio que lo vamos empezando o lo traemos en la mente y es una empresa. No tengamos la impresión de que una empresa tiene que ser por fuerza un gran negocio. Una empresa es cualquier negocio que nosotros implementemos, cualquier negocio. Una empresa es desde ponerme en la puerta de mi casa a vender palomitas, a vender papas a la francesa. Eso es una empresa. Entonces nos aplica para cualquier negocio sin importar el tamaño. ¿Qué necesitamos para poder aplicar las finanzas en mi negocio? ¿Qué es necesario? Porque estamos dentro de un entorno económico que nos debe ayudar a poder realizar nuestros pequeños negocios, nuestras ideas. Lo primero que necesitamos analizar es o conocer es el medio económico en el que nos encontramos inmersos, este medio económico en el que nos encontramos nosotros aquí en nuestro país, en México, pues viene siendo la libre empresa. ¿Qué es esto de la libre empresa? La libre empresa se da cuando resolvemos los problemas de la economía entre todos los integrantes del mercado. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Eso lo resuelve la ley de la oferta y la demanda entre los que somos los productores de bienes o servicios y los que son los consumidores de bienes y servicios. Entonces, esta situación se da únicamente cuando estamos, repito, inmersos en una situación de libre empresa. Que la ley de la oferta y la demanda sea quien esté determinando qué productos, qué servicios ingresan al mercado, qué productos, qué servicios salen del mercado. Entonces, esto sería lo primero. Estamos en una situación de libre empresa. Y al darse esta situación de libre empresa, pues hay una interacción económica, interacción entre los consumidores, que somos todos, y las empresas, que a su vez las empresas también pueden ser consumidoras, consumidoras de bienes intermedios que van a servirles también para su producción. Entonces, se da una interacción entre empresas y una interacción entre todos nosotros como consumidores. Desde luego, las empresas y nosotros los consumidores vamos a perseguir nuestros propios intereses. ¿Qué es esto? En la ley de la oferta y la demanda se dice que nosotros como consumidores estamos dispuestos a comprar una cierta cantidad de productos, de artículos a determinado precio. O sea, vamos a estar buscando nuestro propio interés. ¿Qué es lo que más me sirve de lo que hay en el mercado? Y buscando el mejor precio. También los productores van a estar dispuestos a producir los artículos que les den las mayores utilidades, que les den las mejores ganancias. Van a buscar producir cierta cantidad de artículos, pero al precio que a ellos les interese, al precio que a ellos les convenga. Entonces,
Cuando se está hablando ya a nivel empresas, a nivel consumidores, pues es la ley de la oferta y la demanda quien va a regir qué artículo entra, qué artículo sale. Cuando empezamos a hablar ya de nuestro negocio, en el interior de nuestro negocio, ¿qué es lo que mi negocio va a producir? ¿Qué es lo que yo voy a comprar? Cuando ya yo voy a decidir en mi pequeño negocio qué voy a producir, pues ya no puedo permitir que sea la ley de la oferta y la demanda la que diga lo que yo en lo particular voy a producir. En este caso, pues ya debe de haber una autoridad, una entidad dentro de mi empresa que es la que va a decir qué es lo que yo voy a producir, una autoridad central que va a hacer la aplicación de los recursos. ¿Qué recursos? Pues la aplicación de los activos que tengo, o sea, del equipo que tengo, del dinero que tengo, del personal que me ayuda. Va a haber una autoridad central que se va a dedicar a la aplicación, al control de estos recursos con los que cuenta la empresa. Recordemos que los recursos pueden ser materiales o pueden ser humanos. Por eso te hablaba también de que la aplicación de los recursos, tanto materiales como humanos, los va a dirigir lo que es una autoridad central. Esta autoridad central es lo que ya conocemos como la administración del negocio, la administración financiera, que dentro de la empresa pues va a sustituir a la ley de la oferta y la demanda. Va a ser ya el director general de la empresa el que se va a encargar de dirigir qué vamos a producir y qué no vamos a producir, qué precio es el que se le puede poner al artículo, desde luego que tiene que encajar dentro de lo que el mercado permite. Aquí te recuerdo que, aunque estemos hablando de un director general, al hablar de un pequeño negocio, el director general, pues eres tú. Tú eres el director general, tú eres el gerente de finanzas, tú eres el almacenista. Cuando el negocio es pequeño, pues una sola persona lo es todo. Pero las decisiones que debemos de tomar son las mismas. Las mismas decisiones que puede tomar un director de finanzas, un director general, un gerente de administración, son las mismas. Nada más que ahora pues recaen todas en una sola persona, en nuestro pequeño negocio. Entonces, esta persona o esta empresa ya dirigida por algunas personas son las que van a dirigir la empresa en cuanto a qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir. Continuando con los temas que son relacionados y que van a tener que tomarse en cuenta para poder tomar las decisiones financieras dentro de mi pequeño negocio. ¿Qué situaciones, si lo estamos viendo en el panorama que pinta para 2022? De momento un panorama no muy halagüeño, no muy bueno en la cuestión financiera económica, dado que se espera que esta situación de escasez de algunos productos, ya lo ven en la industria automotriz, la escasez de los chips, como ahorita si pasas por una agencia automotriz te das cuenta de que no hay muchos carros en venta. Está ahorita esta industria que es golpeada por esta escasez de estos microchips para la fabricación de automóviles. Entonces, este problema que se está dando en el suministro, en la cadena de suministros, pues nos está afectando a todos, sobre todo pues a los países que somos menos productores de todos estos artículos. Tenemos que tomar en cuenta ya como colofón de este comentario el hecho de las fluctuaciones económicas. Las fluctuaciones económicas rara vez cuando hacemos un negocio, nosotros los pequeños inversionistas las tomamos en cuenta. No tomamos en consideración situaciones como devaluaciones, no tomamos en cuenta situaciones como la inflación, como estos problemas en la cadena de suministros. Anteriormente se utilizaba mucho, yo lo vi en la escuela, algo que le llamaban el justo a tiempo, de evitar tener el costo de un almacén de materiales y que la materia prima llegara del productor directamente a mi departamento de producción y que de mi departamento de producción saliera directamente a mis clientes. Ese era el justo a tiempo.
Pero ahora con esta situación que hemos tenido de la pandemia, pues hemos tenido problemas con el inventario. Y esto del justo a tiempo como que lo estamos ya repensando y tratamos de tener un pequeño inventario porque no sabemos cuándo lo vamos a poder este, volver a tener en nuestro inventario esa mercancía. Entonces el justo a tiempo, por el momento, no es momento de seguirlo. Hay que tener un pequeño inventario, tanto de lo que producimos como de lo que compramos, para no tener escasez en los suministros. Palabras tal vez como recesión, repunte, recuperación, estabilización, cada vez empiezan a entrar más en el vocabulario de todos nosotros, como te decía, aunque tengamos un pequeño negocio. La recesión, ¿qué es? Pues cuando estamos viviendo un tipo de baja en nuestras ventas, nuestros clientes empiezan a consumir menos y se nos da una recesión en la economía. Ahorita se considera que estamos en un periodo de desaceleración, no recesión, gracias a Dios, porque esa es una parte más grave. Pero sí estamos en una desaceleración porque nuestras ventas están disminuyendo. Estaba yo viendo hoy en la mañana en un noticiero que como en algunos lugares en la Ciudad de México, donde normalmente hay muchos consumidores, ha disminuido mucho. Ahorita la gente no sale porque se están cuidando por esta situación del Omicron, que como sabemos está muy fuerte. Leí yo también en las noticias que de cada 100 tests que se hacen aquí en el estado de Guanajuato, 70% dan positivos. ¿Qué quiere decir? No nos estamos cuidando, ¿sí? Estamos sintiéndonos que estamos vacunados y sobre todo los que no se han querido vacunar, pues están creando que esta pandemia vuelva a saturar los hospitales. Y esto pues nos pega en la parte de las finanzas y en la parte de la economía y nos genera esa pequeña desaceleración. Se espera que para el último trimestre de este año haya ya un repunte. Ojalá que sí se dé este repunte porque esta Omicron llegó muy fuerte y se espera también que de una manera muy rápida se entre en la curva, pero ya descendente. Por lo tanto, se espera que a partir de el último trimestre de este año haya una recuperación. Y la idea es, ¿tú te estás preparando para esta recuperación? ¿Qué estás haciendo en estos meses en que la situación está complicada? ¿Qué herramientas te estás utilizando para tu negocio? Entonces, hay que ver que se nos va a dar esta situación de, te decía, de estas tres palabritas que son la parte de la recesión, eh, lo que es recuperación, el repunte, todas estas situaciones que se van dando, ¿sí? Entonces, esperamos que estos cambios que se van a generar y que vamos a comentar después del corte, vamos a ver cómo nos va a pegar en los empleos, en las compras de bienes y servicios y en nuestras ventas. Entonces, permítanme un pequeño corte con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Pues seguimos adelante platicando con nuestros amigos en Facebook que nos siguen. Se les agradece que tengan ese tiempo, que nos dediquen. Y vamos a hablar un poco antes de volver con nuestros amigos de la radio de esta situación que les comentaba que se nos va a venir durante estos 3 primeros trimestres del año, desde lo que viene siendo enero hasta septiembre, en que vamos a estar con problemas de suministro, porque resulta que al irse disminuyendo esta pandemia, ¿qué sucedió? Pues sucedió que el consumidor, las personas que compramos, se recuperó más rápidamente que la cadena productiva. Y esto está generando un desfase. Por eso hay ese problema en cuanto al que no consigamos todos los artículos. Ya se empieza a ver en algunos negocios que no tienen todos los productos por este corte que hubo en la cadena de suministros porque se recuperó más rápido el consumo que la producción. Todos estos cambios que se están dando en este momento y que se van a dar a partir de
octubre, noviembre, diciembre de este año, que se espera que haya una recuperación, nos van a generar cambios en qué? Cambios en la cantidad de empleo, cambios en la compra de bienes y servicios, cambios en nuestras ventas. Hablé hace 15 días de los estados financieros básicos y en los estados financieros básicos les comentaba que hay un documento que es el balance general o el estado de posición financiera, el cual de alguna manera nos presenta la fotografía de nuestro negocio. Vamos entonces a hacer estos comentarios de qué pasa con nuestra fotografía de nuestro negocio, o sea, ese balance general, cómo se va a ver reflejado estos cambios en los empleos, en la compra de bienes y servicios y en las ventas. ¿Cómo nos va a afectar el hecho de que se den estas situaciones? Porque para todo esto, pues vamos a tener que realizar algunos ajustes que van a ser muy importantes y que se van a pegar, nos van a pegar en nuestro balance y en nuestra situación financiera. Entonces, ¿cuáles van a ser estos cambios que se van a dar? El empleo. De momento, en el empleo se está dando la situación de que estamos recortando personal. Está bajando la cantidad de empleo que nosotros somos capaces de generar. Pero ¿qué va a pasar a partir de septiembre? Se nos va a venir un cambio en la cuestión de la contratación de personal. Estamos de regreso ahora nuevamente con nuestros amigos de la radio. Seguimos con nuestros personas que nos están siguiendo vía Facebook. Muchas gracias a ambos partes de las personas que nos escuchan, de que nos pueden ver en este programa y que ojalá esta información les esté siendo de ayuda para su negocio. Entonces estábamos hablando de que al venir la recuperación se va a venir cambios en el nivel de empleo, en las compras de bienes y servicios y en las ventas. Todo esto, ¿qué nos va a generar? Pues nos va a generar que tenemos que hacer ajustes dentro de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que modificar nuestro nivel de inventario. Desde una panadería, desde una carpintería, desde una ferretería, van a tener que modificar los inventarios. Van a tener que empezar a contratar más personal. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a sufrir una modificación el flujo de efectivo. Muchas veces he hablado de este tema de lo que es el flujo. Imagínate en tu cuerpo, para que nos quede un poquito más claro el flujo, pero el flujo de sangre. El flujo de sangre, ¿qué se encarga? Pues de llevar el oxígeno, de llevar los nutrientes a todo tu cuerpo. Entonces tienes que cuidar que ese flujo de sangre que hay en tu cuerpo pues vaya enriquecido con todas estas sustancias que necesita tu cuerpo. Pues el flujo que tu negocio necesita, en este caso, es un flujo, pero de dinero. Necesitas que ese dinero llegue a todas las secciones de tu empresa para que éste pueda crecer sanamente. Tienes que adquirir y tienes que asignar los fondos. Estas son tareas importantes que en una empresa pues hace el director de finanzas. Pero quedamos hace rato que en nuestros pequeños negocios normalmente el director de finanzas pues también somos nosotros mismos los que vamos a decir cuándo necesitamos dinero, dónde lo vamos a buscar y cómo lo vamos a asignar dependiendo de los proyectos que tenga nuestro pequeño negocio. Ahorita el principal problema que tenemos que enfocar en lo particular y que también el gobierno se está enfocando en resolver, más que nada es la inflación, porque la inflación nos pega a todos y muy poco podemos hacer por evitar los problemas de inflación nosotros a nivel empresa. Lo único que podemos hacer es prepararnos. El aumento de precios, de acuerdo a los datos oficiales, 7.3 en la inflación al cierre del 2021, pero pues las amas de casa han de decir que pues que no es verdad, porque lo vemos en cuánto sube el pan, cuánto sube la verdura, el limón, ya ven lo que dicen ahorita, está por los cielos el precio de limón. Entonces, la inflación está ahorita a todo lo que da. Entonces,
Tenemos que prepararnos para adquirir esos fondos, investigar dónde. Antes de que los necesitemos para mañana, hay que investigar con tiempo para poder analizar las mejores condiciones, las mejores tasas al momento de solicitar préstamos. Entonces, estas situaciones que se nos dan en cuanto al requerir fondos, algunas veces son transitorios de acuerdo a cómo está la situación económico-financiera del país. Y tenemos que prepararnos de un tema que ya lo hemos tocado muchas veces y que es el presupuesto. Ese es el que nos va a ayudar a decir cuándo o decidir cuándo es el momento de programar que necesitamos fondos para asignarlos a alguna situación transitoria de nuestra empresa con la idea de que nuestra empresa salga adelante. Entonces, esto es cuando empieza el repunte, cuando ya salimos de esta desaceleración que actualmente estamos viviendo. ¿Qué pasa entonces cuando viene el crecimiento económico? Que claro que va a llegar. La idea es que nuestro negocio sobreviva, subsista para cuando llegue este crecimiento económico. Entonces, se va a venir un incremento de inversiones permanentes. Vuelvo a recordar ese documento que comenté hace 15 días, el balance, en donde viene primero el activo circulante y luego el activo no circulante, en donde está todo el equipo que me va a ayudar a producir. Una vez que venga la recuperación, se va a venir un incremento de inversiones permanentes, de activos fijos, maquinaria, equipo. Las grandes empresas van a tener que empezar a invertir nuevamente en equipo para lograr su recuperación en cuanto a la producción. Y nosotros, como los pequeños prestadores de servicio, los pequeños productores, estamos preparados para cuando las empresas medianas o grandes empiecen a buscarnos para volver a realizar ese incremento de inversiones permanentes. Una vez escuché una frase que dicen por ahí que la suerte no tiene nada que ver en que nos vaya bien, pero esta frase se la escuché por ahí, la leí en un libro de Luis Pasteur, que dice, el azar favorece a las mentes preparadas. Si estás preparado, pues te va a ir mejor para cuando llegue la oportunidad. Igual a tu negocio, si lo tienes preparado, ¿qué va a pasar? Pues que tu negocio va a tener con qué poder ayudar a estas grandes empresas cuando empiecen a realizar un incremento en sus inversiones permanentes que son más costosas y las grandes empresas se van a empezar a financiar a gran escala, pero ese financiamiento que van a adquirir estas grandes empresas nos va a llegar a los pequeños, porque nosotros somos los que vamos a estar surtiendo muchos productos, muchos servicios de estas empresas. Entonces, pues hay que estar preparados. ¿Qué se está dando también con esta situación de la pandemia, con esta situación de la escasez? Y todos lo estamos viviendo. Movimientos de precios. Y los movimientos de precios, pues es una de las manifestaciones que tiene la inflación, que buscamos un producto hoy, lo buscamos en un mes y ya nos sale un poco o un mucho más caro. Entonces, este movimiento de precios, esta situación de la inflación, ¿quiénes la resienten? Todos la resentimos. Los consumidores, que al final de cuentas todos somos consumidores, incluidas las empresas, los productores también lo resienten. Yo lo he visto mucho con nuestros amigos del campo, cómo les están subiendo sus insumos, cómo les está subiendo el costo de la energía eléctrica, pero ellos no pueden subir mucho el precio de su producto, sino quienes ven el beneficio ahí pues son los intermediarios. Pero nuestros amigos del campo están sintiendo mucho ese problema. ¿Qué podemos hacer como consumidores o como productores ante esta situación? Te decía, muy poco. Lo que podemos hacer es planear. Planear, que es utilizar el presupuesto. Tomar los datos de otros años, tomar algunos datos de cómo esperamos que se dé este año y empezar a programar, empezar a planear para que esta situación de la inflación, del aumento de precios para consumidores y para productores, pues no nos cause tantos problemas. Como les dije, espero o se espera que en el último trimestre del año
esto mejore o empiece pues a mejorar de acuerdo a las curvas que han hecho los economistas que tienen mucho más información. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos a partir de ya para cuando venga la recuperación, aprovechar las oportunidades imprevistas. Es cuando te dije que el azar favorece a las mentes preparadas, el azar favorece a los negocios que se preparan para aprovechar las oportunidades que se van a venir a final de año y en el próximo año, porque nos vamos a ir adaptando pues a esta situación de la pandemia, va a ir disminuyendo, ya más gente se va a ir vacunando y va a venir una reactivación y puede venir una reactivación muy fuerte, como lo han comentado nuestros especialistas. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que se pudieran dar. ¿Qué otra situación, aunque no tanto para los pequeños negocios, debemos de tomar en cuenta en este tema de las finanzas en mi negocio? Pues son los precios de los valores bursátiles. Estaba escuchando también en la mañana unos especialistas y dicen que ahorita lo peor que podemos hacer es guardar el dinero en la cuenta de ahorro. ¿Por qué es lo peor que podemos hacer por el momento? Digo, quien tenga la oportunidad, ¿por qué no lo puede hacer? Porque ¿cuánto nos paga tener dinero en la cuenta de cheques? Una cuenta de cheques normalmente no paga intereses. Al revés, te cobra comisiones. Un ahorro a plazo fijo en el banco te puede dar un 4%, tal vez un 5%, pero la inflación actual anda en 7,13. O sea, estás perdiendo dinero, estás perdiendo poder adquisitivo. Tenemos que buscar entonces la manera de buscar fuentes para fondear nuestro negocio con las mejores tasas y en el caso de que tengamos excedentes, usar esos fondos sobrantes en inversiones. Lo peor que podemos hacer es dejar en el banco. Yo sé que las empresas pudieran decir, yo tengo un compromiso para dentro de un mes. Entonces, buscar algún medio para el dinero, si yo ya lo tengo para pagar ese compromiso dentro de un mes, puedo hacer dos cosas. Hablar con la persona a la que le debo y plantearle, bueno, ¿qué pasa si te pago hoy? Yo ya tengo el dinero. ¿Me gano un descuento adicional? ¿Me harás un descuento por pronto pago? Si te hacen un descuento por pronto pago, ahora sí que no importa el descuento que te den, aprovéchalo y paga antes, porque tu dinero guardado en la cuenta de cheques pierde valor. Luego, ¿qué otra cosa puedes hacer? Pues invertir en algún tipo de, válgame la redundancia, de inversión en el que ganes lo más cercano a la inflación, pero que sea seguro. ¿Por qué? Porque dentro de 30 días tú lo necesitas, entonces requieres que tú tengas tu dinero dentro de unos 28 días, lo recuperas, pagas tu deuda y te ganaste un pequeño premio. Un pequeño premio, una pequeña tasa de interés, pues es mejor que nada, ¿verdad? Entonces es conveniente que sí logremos un pequeño rendimiento en ese dinero que vamos a invertir y que vamos a tratar de cuidarlo. Vamos a ir a un corte, pero antes te comento que después del corte vamos a hablar de la competencia, cómo nos beneficia o cómo nos perjudica y los cambios tecnológicos. Permítanme hacer un corte para nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Les comentaba antes de que se fuera al corte con nuestros amigos de la radio de los precios de valores bursátiles. Es conveniente que cuando tengamos excedentes, cuando tengamos algún dinerito por ahí que nos sobra, no dejarlo en la cuenta, es lo peor que podemos hacer. Alguien me ha preguntado por ahí, dice, bueno, ¿y qué pasa si con esas personas que compran casas y las compran para arrendarlas, qué tan buen negocio es? Pues la verdad no se recomienda mucho comprar para arrendar, porque a final de cuentas es un negocio que te va a redituar una pequeña utilidad, pero a lo largo de 20 años en lo que recuperas toda la inversión. He visto que los que tienen la posibilidad, si tú la tienes, lo puedes hacer, es compra alguna casa, compra algún terreno y en lugar de comprarlo para rentarlo, hay que comprarlo, pero para esperar que suba de precio y venderlo en cuanto sea
en cuanto sea posible. He conocido gente que compra un automóvil, le da un mantenimiento, lo deja otra vez listo y lo vende. Si alguien compra, por decir algún automóvil en 100,000 pesos y lo logra vender en 3 meses en 110,000, pues se ganó una tasa de 10%, que está por encima de la inflación, y claro que es negocio. Entonces, algo que tú puedas comprar y luego lo puedas vender, calculando quedar por encima de la inflación y de lo que invertiste, es un buen negocio. Compra una casa, espérate a que suba un poco o un terreno y véndelo. Escuché también un comentario cuando me pongo a ver estas cosas de finanzas. Cuando vas a comprar algo, analiza. ¿Se deprecia? Réntalo. ¿Obtienes plusvalía? Cómpralo. No compres algo que se va a depreciar. Por eso ya las empresas que pueden, en lugar de comprar un automóvil, utilizan un concepto que se llama arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque el carro no es tuyo. El carro lo estás pagando en una renta mensual y al final del tiempo del contrato, ¿qué puedes hacer? O te quedas con él o se lo dejas a la persona, a la empresa que te hizo el arrendamiento. Entonces, sí hay maneras de cuidar nuestro dinero en pequeñas inversiones para obtener pues mejores recursos. Ok, pues estamos de regreso con nuestros amigos de la radio. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Seguimos también con nuestros amigos en Facebook. Permítanme antes de tomar el tema. Por ahí tenemos saludos a quienes nos están mandando un timbrado ahí con un like con el tema. Isabel López, Alberto Pérez, Nadine Rosas, Maribel Asensio. Un saludo pues para todos ellos por este tiempo que nos dedican y ojalá que este tema les sea de provecho. Vamos a continuar con el tema. Les decía que íbamos a hablar de la competencia y los cambios tecnológicos dentro de mi negocio. Recuerda, no importa que sea un pequeño negocio. La competencia, ¿qué hace? Estimula la investigación y estimula a los pequeños negocios. ¿Por qué estimula? Porque cuando yo sé que viene una empresa con la que yo tengo que competir, pues tengo que mejorar mi servicio. Yo lo he comentado por ahí. Cuando hagas un estudio de mercado, por ejemplo, suponte que vas a vender hamburguesas. Bueno, pues piensa que tu competidor va a ser una de las grandes cadenas. Ese es tu principal competidor. Y trata de imitarlos en cuanto a la calidad del servicio. No pienses que vas a competir contra el que vende hamburguesas en la esquina o vende en un carrito a media calle. No. Piensa que vas contra el mejor y así marca tus estándares dentro de tu negocio. Trata de competir siempre contra el mejor. Cambios tecnológicos, pues tenemos que aprovecharlos. Aun cuando por ahí he escuchado comentarios que dicen, es que yo soy un minusválido informático. No, vamos a ponernos a estudiar. Vamos a ver cómo la tecnología se puede utilizar. Te hago un pequeño comentario. Yo tengo un cliente en la ciudad de Guadalajara que le apoyo en sus cuestiones contables y financieras y fiscales. Y la verdad yo a él lo veo únicamente por la pantalla de mi teléfono, por la pantalla de mi tablet. Y todo lo arreglamos utilizando los cambios tecnológicos. Hace poco, en esto de los cambios tecnológicos, una persona me solicita una constancia de situación fiscal. Yo ya no estaba en mi despacho, pues con mi teléfono lo pude solucionar. La pude descargar y la pude compartir por medio del WhatsApp con esta persona que le urgía su constancia de situación fiscal. Esto es como podemos aprovechar los cambios tecnológicos y tenemos que adaptarnos y dejar esa frasecita de que soy un minusválido informático y aprender cómo resolver los problemas porque esto es en beneficio de mi negocio. Entonces quedamos, la competencia y los cambios tecnológicos estimulan la investigación, crean oportunidades y muy importante, son un reto y te van a dar al final una recompensa. Tampoco esperes que sea de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que ser pacientes con todas estas situaciones que vamos a ir implementando, pero te lo aseguro, te va a estimular, te va a crear oportunidades, sí va a ser un reto, tal vez hasta tengas que invertirle un poquito de tiempo y dinero para aprender, pero al final vas a tener
una recompensa. Otra situación que hay que tomar en cuenta, ya sea con mi empresa que ya está funcionando, o bien si voy a crear una nueva, es la estructura jurídica. ¿Qué es la estructura jurídica? A mí me ha tocado asesorar en estos temas. Al momento de analizar la estructura jurídica, lo que debe uno comentar al pequeño empresario, al próximo empresario, es la responsabilidad que se tiene en el negocio. Cuando tienes un negocio y eres una persona física en lo individual, la ley les dice persona jurídica individual. Cuando somos uno solo, el dueño del negocio, la responsabilidad que tenemos ante terceros, ante nuestros usuarios, es total. Respondemos ante nuestros usuarios, ante nuestros clientes, con todo nuestro patrimonio. Esa es cuando somos una persona física. Por eso te decía, depende de la responsabilidad. En una persona moral, que viene siendo una persona jurídica colectiva, porque normalmente es más de dos, aunque por ahí hay una persona moral que funciona con un solo socio, pero normalmente son de dos socios en adelante. Aquí lo que tiene que ver, pues, es la responsabilidad, y la responsabilidad es limitada. Es limitada en cuanto a la aportación que tú haces al negocio. Si tú y otro socio invirtieron 50,000 cada uno en un pequeño negocio y al negocio le va mal por situaciones de fuerza mayor, tú no tuviste la culpa, no fue fraude, no fue nada de eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces esos 50,000 que inviertes los pierdes. No se van sobre tu casa, no se van sobre tus bienes, no. Únicamente lo que aportaste a tu negocio es lo que pierdes. Entonces, ¿qué pasa al estudiar la forma de la estructura jurídica y en la que vas a buscar asesorarte de un contador y de un buen abogado corporativo? Es la responsabilidad de los socios. Y al generar ya sea una empresa como persona jurídica individual, persona física, o como persona jurídica colectiva, persona moral, pues entonces vas a tener una necesidad de financiamiento mucho más fuerte, en el que tienes que tener ya mucho cuidado, sobre todo si eres una persona jurídica colectiva, una SA, tienes que tener más cuidado en estar siempre bien asesorado de un contador y de un abogado para cumplir con todas las obligaciones, tanto fiscales como contables, como jurídicas que pudieran generarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con la estructura jurídica. Hablemos ahora, aunque si quieres someramente, porque este tema ya lo hemos tratado y todos lo conocemos, el régimen fiscal, que va muy de la mano con la de la estructura jurídica. Ante el SAT nos podemos dar de alta en dos situaciones como contribuyentes de manera general, como persona moral o como persona física. Claro que como cualquiera de las dos vamos a tener o podemos tener muchas actividades. Pueden ser honorarios, puede ser arrendamiento, puede ser actividad empresarial, puede ser actividad profesional, pero todo se puede hacer tanto como persona moral como persona física, que va a depender pues de las obligaciones que tienes en un régimen de persona moral y como persona física. Te pueden cambiar las obligaciones y también tiene mucho que ver el ingreso que tú obtienes. Ya hablamos hace 15 días del nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas. La próxima semana hablaremos del régimen simplificado de confianza para personas morales, pero también le voy a dedicar un poco de tiempo a la nueva facturación. Por ahí a lo mejor ya has tenido problemas con la facturación 3.3 o la 4.0 o con la carta aporte. Vamos a hablar de eso la próxima semana y los requisitos pues que necesitas de tramitar tu firma electrónica. Vamos a ver que es bien sencillo. Si tiene menos de un año de vencido, muy fácil de renovarla. Yo de mis clientes ya he renovado algunas. Te voy a dar algunas ideas para que tú la puedas renovar la próxima semana. Entonces, el régimen fiscal, persona física y persona moral. Tú como dueño de tu pequeño negocio o también por ahí tienes varias actividades dentro de tu negocio, pero una de las actividades
principales, yo así lo veo, es la que tiene que ver con el dinero. Otra vez el flujo de efectivo. Entonces, las funciones en una empresa del director de finanzas, o en este caso tú, director de finanzas, dueño de tu propio negocio, ¿cuáles son tus principales problemas que tienes que resolver? Tienes que planear y medir los fondos que necesitas. Tienes que obtener esos fondos. Tienes que ponerlos a buen uso. Para esto tuviste que tener proyectos. Algunas veces tienes un solo proyecto y no hay problema en decidir, voy a realizar este proyecto. Pero más de una vez tienes dos o tienes tres proyectos al mismo tiempo. Y tienes que decidir cuál de estos proyectos es el mejor. En las finanzas le llamamos proyectos mutuamente excluyentes. Tienes 50,000 pesos y más o menos es lo que tres proyectos cuestan. No puedes hacer los tres. Cada proyecto excluye al otro. ¿Cómo decidir cuál? Ahí tenemos algunas herramientas, algún asesor financiero, tu contador te puede asesorar cuál es el mejor proyecto tomando algún análisis de lo que es el valor del dinero en el tiempo. Hay varias herramientas que tiene quien se maneja esto en las finanzas o tu contador también lo puede hacer. ¿Qué son las mejores herramientas para decidir cuál es el mejor proyecto que tú pudieras tener? Esto también te va a originar cuando tienes que planear y medir y obtener fondos, que vas a tener más deuda, vas a tener que pedir prestado y tus deudas, o técnicamente, como le decimos los contadores, más pasivo, va a crecer. Tu flujo de dinero, tu flujo de efectivo de negocio, te va a generar el flujo suficiente para que puedas tu empresa seguir creciendo y pagar esos fondos que pediste. Hay que analizarlo antes de meternos en este problema, porque cuando la empresa se quiere expandir o quieres conseguir fondos, analízalo así. Volvemos a tu balance. ¿Quieres que crezca tu inversión? Y del lado derecho de ese balance dice deuda y abajo dice capital. No hay más que de dos lugares. O pides más deuda o le pides a los dueños o tú mismo le metes más dinero. No hay más de dónde, ¿sí? El dinero no va a aparecer así como generación espontánea. Simplemente o lo pides prestado o lo inviertes tú y tienes que calcular qué es lo más conveniente. Antes de ir al último corte, agradezco a Lulú Martínez que nos manda por aquí un saludo. Muchas gracias, Lulú, por escucharnos. Y vamos entonces al último corte con nuestros amigos de la radio. Pero seguimos adelante aquí platicando con nuestros amigos en Facebook. Y ya ven cómo ese documento del que les hablé hace 15 días se está volviendo cada vez más importante para saber cómo le va a nuestro negocio. Del lado izquierdo le decía, imagínense, utilizamos mucho en contabilidad algo que se le llama el esquema de mayor, que no es más que imagínense una T en mayúscula, la línea en la parte de arriba y la línea que baja, la T. Entonces imagínense esa T. Del lado izquierdo van a colocar todas las propiedades del negocio, dinero, inventarios, maquinaria, equipo de oficina, del lado izquierdo. Y todo eso que vemos que está anotado en esa T del lado izquierdo, imagínense ahora del lado derecho. Esa mercancía, ese equipo, pues no salió de la nada, ¿verdad? Alguien lo aportó. En este caso, ¿quién lo aporta? Pues lo aporta el dueño o la deuda. Eso va del lado derecho. En la parte superior las deudas y en la parte inferior va el capital. Por decir algo, tienes invertido en tu negocio 100 pesos, de los cuales 30 pesos son deuda y 70 son tuyos. Entonces 100 pesos que vale el negocio, que está invertido en el negocio, es igual a 30 pesos que invirtieron los que te prestaron y 70 pesos que invertiste tú. Por eso se llama balance, porque se simula una balanza que está en equilibrio. Lo que hay en el negocio y quienes aportaron el billete. Unos lo aportaron de manera temporal y otros lo aportaron de manera permanente. Entonces, en esa fotografía, imagínate, si tú la haces, si tú la tienes y la mantienes actualizada, qué padre, en un solo documento puedes ver una fotografía cómo va tu negocio.
Entonces este documento que platicamos hace 15 días va tomando cada vez más relevancia, no nada más para las empresas grandes, también para los pequeños negocios, también lo podemos utilizar. Entonces hay que apoyarnos en estas herramientas, no estamos descubriendo el hilo negro, son situaciones que pues ya tenemos en cuanto a las herramientas financieras que por ahí nos presenta ya la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Estamos de regreso, estimados amigos, con nuestros radioescuchas en la radio, con los que nos siguen en Facebook. Muchas gracias a ambos por estarnos dedicando estos minutos de su valioso tiempo. Entonces vimos, antes de irnos a corte, las funciones del director de finanzas. También quiero agradecer, por aquí nos dice Esther de Valtierrilla, dice, si yo tuviera 1,500 pesos, ¿me dará intereses? ¿Me conviene hoy en día o qué hago? Mira, si tú tienes 1,500 pesos, te comentaba, en una cuenta de cheques, no te va a dar nada, no te va a dar rendimiento. Antes lo contrario, te pueden cobrar por ahí manejo de cuenta. Si tienes 1,500, tendrías que buscar en alguna institución financiera o en alguna otra institución por ahí que pagan ya intereses, no importa el monto que tú inviertas. Hay algunos bancos que sí piden más de inversión, pero hay otros que sí te permiten para pequeñas cantidades y ya te pagan una tasa de interés. Entonces, ¿qué te conviene? Consultar en diferentes instituciones, ya sea un banco o sea alguna caja popular, cuánto te aceptan como una inversión mínima. De momento, la tasa de interés que te paguen, no importa el nivel, acéptala, porque cualquier tasa es mejor que cero. Es como cuando preguntaban al principio, ¿cuál es la mejor vacuna? La que me pongan, esa es la mejor. Yo ya no me pongo quisquilloso, la primera que me pongan, esa es buena, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor tasa de momento? La que obtengas. Cualquiera, porque cualquiera es mayor que cero. Entonces, sí busca, aunque sea poquito, esos 1,500 pesos, busca invertirlos en algo y velo incrementando poco a poco. Recuerda lo que una vez les dije, ve poniendo las moneditas de todos los días en un frasco, a fin de mes júntalo y agrégalo a tu pequeño fondo, pero de ahí va a ir creciendo. El chiste es empezar. Muy buen comentario para Esther de Valtierrilla y ojalá que sí haga crecer y luego por ahí nos platique y nos contacte cómo le ha ido con su pequeña inversión. Continuamos entonces hablando ya de este tema ya en nuestro último segmento, la estimación de los fondos. Tengo un proyecto, entonces tienes que analizar cuánto dinero vas a necesitar, tienes que estimarlo. Cuando hay una empresa, hay un departamento que se dedica a eso. Cuando es uno solo, pues uno mismo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito comprar un cañón? ¿Qué necesito comprar un pintarrón? ¿Qué necesito para mi proyecto? Las grandes empresas, desde luego, para ellos es una planeación a largo plazo. ¿Y por qué es importante tomar esto de que es una inversión a largo plazo? Porque nos amarramos durante 2 años, 3 años, 4 años. Tomamos una decisión hoy que nos va a tener amarrados durante 5 años. Cuando tomes la decisión, hazlo con pies de plomo, asesórate bien, porque no es lo mismo pedir un préstamo que lo vas a pagar este año a un préstamo que lo vas a pagar en 5 años. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos en un mundo imperfecto en el que generalmente pues no tomamos en cuenta muchas situaciones. Hace en el 2019, cuando pensamos que esta pandemia, este COVID nos iba a pegar hacia nuestros negocios. Yo recuerdo que mucha gente decía, 2, 3 meses y ya pasó. Pues ya va para 3 años y no pasa. Entonces, estas situaciones imperfectas debemos de tomarlas en cuenta cuando estimamos fondos para un proyecto de mediano o largo plazo. Porque no sea que agarremos un proyecto a 5 años y dentro de 2 años vuelva a suceder algo que nos va a mover el piso, nos va a mover la situación de las finanzas, el flujo de efectivo nos lo va a mover negativamente. Entonces recuerda esto, grábate esta situación, vives o vivimos en un mundo imperfecto. Y siempre elabora sistemas de informes. Todo eso que proyectaste, todo eso que planeaste, ¿se está realizando como tú lo esperabas? Ese sistema de informes te va a ayudar a ver si las cosas se están dando como tú lo planeaste. Si nada más haces tu presupuesto, tu planeación, le echas a andar y ahí la dejas, olvídate, no va a funcionar. Tienes que
estar checando, haciendo informes para ver cómo funciona. Cuando vayas a obtener los fondos, busca y ponte a negociar. ¿Qué tienes que negociar? El importe, el plazo y la tasa. ¿Sí? Hay que negociar. Una vez me dijo por ahí un amigo, no tenemos lo que merecemos, sino lo que sabemos negociar. Hay que negociar. Por eso el dinero tienes que pedirlo cuando no lo necesitas. ¿Cómo es esto? Cuando haces un presupuesto y ya sabes que vas a necesitar dinero en agosto. Entonces desde hoy te pones a analizar, a buscar, a negociar el importe, el plazo y la tasa. Busca desde luego un equilibrio entre el costo del dinero y el riesgo. Hay que recordar que cuando te ofrecen muchas facilidades, te van a cobrar una tasa más alta porque hay riesgo. Entonces tienes tú que buscar el punto medio entre el costo del dinero que tú vas a pedir y el riesgo. Vuelvo a recordarte, estás en un mundo imperfecto y que nuestro sueño no se convierta en una pesadilla. Ya para terminar, en esta parte de un director de finanzas o yo como financiero en mi negocio, el empleo de los fondos. El empleo de los fondos, quedamos que ya sea deuda o que tú le inviertes más a tu negocio, ¿qué va a pasar? Lo inviertes en el lado izquierdo de tu balance, de esa T que te dije por ahí que imaginaras, porque vas a tener más activos, más dinero, más mercancía, más equipo. Y dime tú si cuando inviertes en tu negocio no buscas que todo te debe dar rendimiento. Cualquier dinero que inviertes, lo inviertes para que te dé rendimiento. Entonces tienes que cuidarlo y administrar bien esos activos, todo lo que está del lado izquierdo. Si tienes excedentes de efectivo, cuidar qué hago con ellos. Si tengo cuentas por cobrar, que se cobren en el plazo. Estar al pendiente de que si yo di 15 días o 20 días, pues que ese plazo se cumpla. Porque imagínate, si a mí me dan 15 días de crédito a mis proveedores y yo doy 30 días a mis clientes, pues como que ya no cuadró, ya no me va a alcanzar, no voy a tener dinero para yo pagar mis deudas. Tiene que haber un buen balance entre el crédito que me dan a mí y el crédito que yo doy. Entonces, se viene, lo comentaba hace unos minutos, un crecimiento de inventario que requiere más dinero para que estemos invirtiendo y cuidarlo, que ese inventario no se nos vuelva obsoleto, que no se nos eche a perder. Las políticas de compras, estar buscando el mejor proveedor con los mejores descuentos y producción que esté cumpliendo para que nuestros clientes queden satisfechos. Pues este es el tema que les traía o les traigo preparados para hoy. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya sido de provecho. El próximo jueves el tema va a ser fiscal. Repito, voy a hablar de la nueva facturación, los cambios que ha habido por ahí, la carta aporte, si por ahí me escucha un transportista, y vamos a ver un poquito del régimen simplificado, pero para personas morales. Pues no me queda más que agradecerles su atención de este día, gracias por su valioso tiempo, síganse cuidando, esto todavía no se acaba, cuídense mucho, sana distancia, no dejen de usar cubrebocas y que ya ven que dicen por ahí que el cubrebocas de tela no sirve mucho para esto de la nueva cepa, entonces hay que cuidarnos mucho. Pues muchas gracias y hasta luego.